Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo, libro que hemos estado estudiando versículo a versículo, y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 12. Ahí vamos a leer la palabra del Señor para la continuación de este estudio que estamos desarrollando en el libro de Éxodo. Leamos entonces Éxodo capítulo 12, versículo número 1 en adelante, que nos dicen: en Egipto el Señor habló con Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña, pues comerá un cordero entero y deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las porciones de cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos, y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocaré
a ustedes ninguna plaga destructora. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, la semana última en la cual estuvimos reflexionando en este libro de Éxodo, llegamos al momento cuando el Señor había anunciado ya la última de las plagas, la número 10, que dijimos era una plaga que rompía con el patrón que se había venido repitiendo en grupos de 3 hasta completar las 9 plagas. Y esta plaga última es una plaga que ya no sigue ese patrón, sino que por el contrario se presenta como la plaga definitiva, la plaga última. Y por primera vez el Señor está diciendo que después de esta señal de la muerte de los primogénitos, finalmente Faraón accederá y los dejará ir. En las 9 plagas anteriores Dios había dicho lo contrario. Él describía en qué consistiría la señal, pero al mismo tiempo anticipaba y decía que no les dejaría ir Faraón, porque él habría de endurecer su corazón. Pero ahora, por primera vez, con esta señal número 10, que es la muerte de los primogénitos egipcios, Dios está diciendo que esta vez sí Faraón les dejará ir. Ahora, esta plaga número 10 también es la única que está ligada con una ceremonia, y esta es la ceremonia de la Pascua. Y estos versículos que hemos leído es la institución de la fiesta de la Pascua. Después habrán algunos elementos que se van a añadir en este mismo capítulo, como los 7 días de panes sin levadura, que eran parte de la celebración de la Pascua. Pero el tema central era precisamente la celebración de la Pascua. Ahora, ¿qué era la Pascua? No era nada más que la ceremonia, que era una cena familiar en la cual se hacía memoria que el Señor era el que les había libertado de Egipto. Pero fíjese que es interesante cómo la Pascua, la ceremonia, está siendo instituida en estos versículos, como lo hemos leído. Pero la señal de la muerte de los primogénitos todavía no ha ocurrido. Todavía faltan varios días para que eso suceda, porque si usted puso atención a las instrucciones, el Señor le está diciendo a Moisés que ellos deben buscar, ya sea un cordero o un cabrito sin defecto, para el día 10 de ese mes. Es decir, que estas instrucciones Moisés tuvo que haberlas dado antes del 10 del mes. Y una vez hubieran encontrado el cordero o el cabrito sin defecto, de 1 año de edad, dice que deberían cuidarlo por 4 días hasta llegar al 14 del mes. Y en el 14 del mes es donde habrían de sacrificarlo y comer de la carne del cordero, y eso sería la misma noche en que el Señor habría de ejecutar su sentencia sobre los primogénitos de hombres y animales de los egipcios. Es decir, que la ceremonia, sus instrucciones son dadas antes que la verdadera Pascua ocurra, y se celebra por primera vez cuando ya está en curso la ejecución de la Pascua, que habrá de culminar el día siguiente con la liberación. Lo mismo habría de suceder miles de años después, cuando
el Señor Jesús establecería la ceremonia de la cena del Señor, que de igual manera Él la instituyó antes de Él ser sacrificado. Así como Moisés antes de la Pascua, Él está explicando en qué consiste la ceremonia, qué es lo que deben hacer, qué cosas son las que deben observar. Igual el Señor habló a sus apóstoles y les explicó el significado de la cena del Señor. Les entregó el pan y les dijo: esto es mi cuerpo. Luego les dio la copa y les dijo: esta es mi sangre, bebed de ella en memoria de mí. Pero ese sacrificio que estaba siendo anunciado simbólicamente por la cena del Señor no habría de ocurrir sino que hasta el día siguiente. Entonces vea cómo es una cuestión similar. Ahora, ¿por qué razón el Señor ahora está relacionando una ceremonia con esta señal de la muerte de los primogénitos? ¿Por qué no hay ceremonias que relacionen cualquiera de las otras 9 señales anteriores o todas ellas? Porque realmente es esta señal, la número 10, la que, sumada a todas las demás, habría de dar como culminación la liberación del pueblo de Israel, que es realmente lo que el Señor quería que se recordara. Aunque la celebración de la ceremonia de la Pascua, ya dije que no era otra cosa que una cena familiar. Sin embargo, aunque era una cena, el propósito no era agradecer a Dios por los alimentos, sino que el propósito de la cena es celebrar la liberación que el Señor había hecho. Pero vayamos un poco más despacio y veamos algunos detalles interesantes. En primer lugar, vea el versículo 2, donde el Señor les dice: este mes, y se está refiriendo al mes de Aviv, será para ustedes el más importante. ¿Por qué sería este mes el más importante? Dice: pues será el primer mes del año. Es decir que a partir de este momento, para el pueblo de Israel, el primer mes del año habría de ser el mes cuando ellos habrían de salir de la esclavitud y la opresión a la cual habían estado sometidos por 430 años. Entonces vea cómo esta señal dará como resultado la proclamación de la libertad de Israel. Entonces, al salir ellos libres, comenzaba una nueva etapa para ellos. Comenzaba la etapa de ser un pueblo en libertad, de ser un pueblo ahora soberano, pero que además de eso estaba en total libertad de poder servir a Dios, que era la razón por la cual el Señor los estaba sacando, porque le dijo a Faraón 10 veces ya: deja ir a mi pueblo para que me sirva. De la verdadera libertad del hombre no solamente es la ausencia de esclavitud y de opresión, ese es un aspecto de la libertad, pero la libertad más profunda y plena es la que se alcanza cuando, juntamente con la liberación de esclavitudes y opresiones, el ser humano se encuentra con Dios y le sirve. Esa es la verdadera libertad. Entonces, esa es la libertad que el pueblo de Israel habría de alcanzar. Y al alcanzar esa libertad era una vida nueva para ellos. Y como era una nueva etapa en su vida, en libertad ahora, por eso el Señor decía: este será el primer mes del año, porque a partir de ahí se comenzaban
a contar los años que el pueblo de Israel estaba viviendo en libertad. Esto habla, hermanos, de cómo cuando el Señor viene para encontrarnos y para hacer con nosotros su obra liberadora, es para darnos la oportunidad de una nueva etapa en nuestras vidas. Y como es una nueva etapa, entonces los años comienzan a contarse desde ese punto. Como el Señor les dijo, este será el primer mes. No era la costumbre que Aviv fuera el primer mes, pero el Señor les dice, para ustedes sí. Para ustedes este será el mes más importante, porque será el primer mes del año, porque para ellos ahí comenzaba una nueva época, una nueva era, un nuevo año de libertad para servir a Dios. De igual manera, cuando nosotros experimentamos, como ya le dije, las acciones liberadoras del Evangelio de Cristo, una nueva etapa comienza para nosotros. Y ahí es donde nuestra vida cambia. Hay una transformación. Yo no sé si usted conoce, pero yo conozco a varios hermanos y hermanas que no celebran la fecha del cumpleaños de cuando nacieron por primera vez, sino que celebran la fecha de su cumpleaños cuando nacieron por segunda vez. ¿Cuántos han nacido dos veces acá? Entonces, tenemos dos fechas, ¿no? Cuando nacimos por primera vez en la carne, y la segunda vez cuando nacimos de Dios en la conversión y nuevo nacimiento. Por eso se le llama nuevo nacimiento, porque es nacer otra vez, la segunda vez. Entonces, estas personas que celebran la fecha de su segundo nacimiento están enviando un mensaje con eso. Porque lo que están diciendo es: mi vida sin Cristo no era vida. Claro que ya existían, ya habían nacido. Y no es que no tengan gratitud por eso. Están agradecidos por la vida natural que Dios les dio. Pero más agradecidos están por la vida nueva que ahora en el Espíritu han recibido. Esto nos habla de un cambio, de una transformación que parte la vida del ser humano que tiene un encuentro con el Señor en antes y después de conocer a Cristo. Así que ahí tiene una buena excusa para quitarse unos sus 10 o 20 años de edad, ¿verdad? Y comienza a contar, como el Señor les dijo: este para ustedes es el principio de los años. Y este es el mes número 1. Entonces usted es obediente a la Biblia y de ahí comienza a contar su vida. Pero la idea que está en el fondo es eso, que es una nueva etapa. Es una vida diferente. No se trata de la misma vida vieja que se alimenta o se adorna o se disfraza con una vida un poco más religiosa ahora, con el adorno de la Biblia bajo el brazo, con la asistencia a una iglesia. No se trata solo de añadir a lo que ya éramos ciertos elementos religiosos novedosos. No es eso la conversión. La conversión es morir a la vida vieja y resucitar a una vida totalmente nueva en Cristo. Y eso es lo que se expresa en el bautismo en agua. Porque el bautismo en agua es sepultura a la vida vieja. La vida vieja ahí queda enterrada, la vida del pecado queda sepultada en las aguas del bautismo, y la persona sale de las aguas bautismales para llevar una nueva vida, la vida en Cristo Jesús, en el evangelio que Él vino a enseñarnos. Así que es un cambio total. Segundo elemento, el Señor les está dando ahora instrucciones para que a partir
del 14 del mes, que habría de ser ya en unos días, cada año, como lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo, no ahora porque no hemos leído hasta ahí, pero más adelante en el capítulo veremos que dice que esto ellos lo harán cada año. Y como era una cena familiar, los hijos habrían de preguntarles: papá, ¿y por qué este día comemos cordero? ¿Y por qué este día lo tenemos que comer entero? ¿Y por qué lo tenemos que comer con hierbas amargas? ¿Y por qué con pan sin levadura? ¿Y por qué preparados y vestidos como que si vamos a salir, con el bastón o el bordón en la mano? Y eso era ocasión para que los padres les contaran a sus hijos: lo que ocurrió es que éramos esclavos en Egipto, pero el Señor vino en nuestra ayuda, nos libertó, y el día que fuimos libres, Él dijo que celebráramos esta fiesta, esta cena, para recordar cómo Él destruyó a nuestros opresores y nos sacó a nosotros a la libertad. Ese sería el medio a través del cual, de generación en generación, Israel recordaría la salida de Egipto. Ahora, era una ceremonia que debían celebrar todos los años. Todos los años, era un ciclo de un año. Luego se van a añadir otras fiestas en otras fechas que van a completar como un año religioso del judaísmo. Pero la fecha de la Pascua era el inicio de ese ciclo. Entonces, todos los años, en el día 14 del primer mes del año, como habría de ser para ellos a partir de ese momento, se celebraba la fiesta de la Pascua. Pero ¿por qué el Señor quería que cada año se volviera a comer de la Pascua? Era porque Dios sabía el problema de amnesia espiritual que los seres humanos padecemos. A nosotros se nos olvida rápido lo que el Señor hizo, pero Él no quiere que lo olvidemos. Y por eso es que en el caso de Israel, Él estableció la Pascua, para que cada año lo estuvieran recordando y recordando, y que nunca olvidaran la liberación que el Señor les había dado. En el caso de los cristianos, nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificado, y Él lo que estableció fue la ceremonia de la cena del Señor. Por eso es que los cristianos celebramos la cena del Señor y venimos a la iglesia, y hay una fecha específica para cada horario del día domingo en la cual se celebra la cena del Señor. Cada vez que participamos de la cena del Señor ocurre lo que Pablo escribió, y es que hacemos memoria del sacrificio del Señor, porque el pan representa su cuerpo que fue herido, la copa expresa la sangre que Él derramó. Por lo tanto, dice Pablo, todas las veces que coman de este pan y beban de la copa, la muerte del Señor anuncian. Es un recordatorio para nosotros. Es un recordatorio que si no hubiera sido por el Señor, estaríamos perdidos. No tuviéramos esperanza. ¿Cómo es que estamos acá? ¿Cómo es que estamos en pie? ¿Cómo es que tenemos comunión con Dios? Porque el Señor ofreció el sacrificio sustitutorio, y en las llagas de su cuerpo, en las heridas de su cuerpo, tenemos el perdón de los pecados, y en la sangre que Él derramó, la limpieza para poder tener comunión con el Padre. Entonces, el participar de la cena del Señor
nos hace tener en mente el sacrificio del Señor, y al mismo tiempo eso debe movernos a una reflexión. Y por eso es que Pablo dice que debemos examinarnos a nosotros mismos para luego comer del pan y beber de la copa. Entonces, la cena del Señor no es algo a lo que uno tenga que huirle. Porque hay personas que dicen, hoy va a haber Santa Cena. Uy, entonces mejor no voy a la iglesia. Porque considera que hay aspectos en su vida que no están bien. Pero no se trata de que huya. Pablo no dice que si una persona se examina y encuentra que algo está mal, no dice que no coma del pan y beba de la copa. No dice eso. Sino que dice que si nos examinamos, ese examen nos va a llevar a una confesión. Y habiéndonos examinado y confesado, dice, coma así del pan y beba de la copa. Entonces, aun cuando la persona haya fallado al Señor, debe venir a la cena del Señor. Es que para eso es la cena del Señor, para ayudarnos a hacer una reflexión y una confesión y pedirle perdón a Dios. Y habiéndole pedido perdón, entonces participar de los elementos de la cena del Señor. No se trata que si yo me examino y hallo que hay algo malo en mí, y si mi examen es honesto, siempre encontraré algo malo en mí. Pero entonces lo que procede es que yo pida perdón y le diga, Señor, perdóname y ayúdame a superar esta situación. Y habiendo hecho eso, debo comer, debo beber de la copa. Y a mayor frecuencia yo participe en la cena del Señor, más vivo tendremos el recuerdo del sacrificio del Señor. No hay conmemoración del sacrificio del Señor en el Nuevo Testamento que no sea la cena del Señor. Nosotros no tenemos que esperar una semana en particular en el año. Porque usted sabe que hay personas que dicen, bueno, ¿y qué va a haber en la Semana Santa en la iglesia? Culto. Así es. Casi todos los años, sobre todo son los periódicos, llaman a la iglesia, me llaman y me dicen, ¿qué actividades tienen para la Semana Santa? ¿Qué van a hacer? O sea, porque, bueno, y también hay que ser honesto, ¿no? Hay ciertas iglesias que tienen ciertos cultos especiales, ¿no? Donde predican de las 7 palabras de Cristo y hacen dramas y todas esas cosas. Pero si usted le pregunta a estos evangélicos, ¿y por qué están haciendo esto? Le van a decir, porque de esta manera hacemos memoria del sacrificio de Cristo. Pero Jesús no dijo que se hiciera en una semana. El Señor dijo, cuando coman y beban de la cena del Señor, háganlo en memoria de mí. No es una semana en el año, sino que es en la ceremonia de la cena del Señor. Entonces, hace años, hermano, cuando los periódicos preguntaban eso, entonces, como siempre, el aniversario de la radio en Santa Ana cae en esa fecha. Entonces yo le decía, la actividad que va a ser la misión, les digo, va a ser en Santa Ana, porque allá vamos a hacer un culto de acción de gracias por el ministerio radial. Entonces lo van a enfocar hacia los medios de comunicación. Sí, le digo yo, y eso ponían. Pero después, hermano, yo me cansé de estarles poniendo esa como excusa, ¿no? Y entonces, últimamente, los últimos años, cuando llaman y me qué actividades van a tener, entonces le digo, mire, no tenemos nada, le digo. Pero si usted quiere poner algo, ponga que vamos a tener culto.
¿Y a qué hora va a ser el culto? Bueno, el jueves a las 6 de la tarde. El viernes se hace un poquito más temprano, a las 6 de la tarde, porque es vacación, entonces la gente puede llegar un poco más temprano. Y el sábado no hay nada, les digo, ese sábado es las reuniones en las casas. Y el domingo, los mismos horarios, a las 7 de la mañana, 8:45, etcétera. Y a veces eso ponen, eso publican, qué es lo que va a hacer la iglesia allí. Pero eso es lo que hacemos. Pero si se nos pregunta qué hacen para conmemorar la muerte del Señor, deberíamos decirle, bueno, todos los domingos en algún horario del día se celebra la ceremonia que Jesús dijo que era el recordatorio de su muerte, la cena del Señor. Pero el punto es que esa repetición de la cena del Señor nos mantiene vivo el recuerdo. Y por eso es que el Señor quería que Israel celebrase la Pascua cada año, para que no lo olvidaran. Tercero, la Pascua se celebraba por medio del sacrificio de un cordero o de un cabrito que tuviera 1 año de edad, es decir, que estaba cachorro. Era un cordero. O sea, cachorro es de los perros, ¿verdad? Y de los leones y de los tigres y de los osos, pero en el caso de los corderos, el animal es la oveja y cuando está tiernito es cordero. Era un cordero o un cabrito de 1 año de edad, pero dice que debería ser sin defecto. Eso estaba hablando del carácter de Cristo, que es el verdadero cordero, sin mancha y sin defecto. Pero ¿por qué tenía que ser sin defecto? Porque era el cordero que iba a morir para que los israelitas no muriesen. Porque la sangre del sacrificio de ese cordero o cabrito, el Señor, como leímos, ordenó que tenía que aplicarse en los postes y en el dintel, en la parte de arriba de las puertas. Por afuera, la sangre tenía que ser ahí aplicada, y adentro de la casa ellos iban a estar comiendo el cordero pascual. Y el Señor les dijo: yo visitaré Egipto y los destruiré a todos, a los primogénitos de hombres como de animales, pero cuando vea la señal de la sangre, ahí me detendré, ahí no entraré. Ese cordero que se sacrificaba era la garantía para los israelitas y los que estuvieran dentro de sus casas, que la muerte no llegaría a ellos, que la destrucción no los alcanzaría. Y esa era una figura que habría de ser una realidad miles de años después, cuando el Hijo de Dios viniese, el cual también fue llamado el Cordero. Cuando Juan el Bautista lo presentó a Israel, él dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo era sin defecto. Por eso es que el Cordero tenía que ser sin defecto, porque hablaba del carácter de Cristo, de su pureza, de su santidad, de su transparencia, de su ausencia total de pecado, y por lo tanto lo convertía en la víctima adecuada. Porque si él hubiese tenido pecado, habría muerto por su pecado, pero al no tener pecado, moría por el pecado de otros. ¿Quiénes otros? Los que hemos creído precisamente en ese sacrificio sustitutorio. Él murió para darnos la vida, y así como el cordero cuya sangre era aplicada en los postes y en el dintel de la puerta impedía que el ángel de la muerte entrase a ese hogar, de igual manera la sangre que Cristo derramó, aplicada por la fe,
en nuestras personas nos guarda de la muerte. En el día final, cuando tengamos que comparecer ante el juez del universo, Él no va a tener una báscula como la gente piensa, donde se van a pesar las obras buenas y las malas y vamos a ver si te condenas o te salvas. No, todos estamos perdidos. No podemos hacer obras ni adecuadas ni suficientes para lograr nuestra justificación. Entonces, ¿cuál es nuestra confianza? Nuestra confianza es que no tenemos esperanza y debemos morir, porque el alma que pecare morirá. Y Dios sabe eso y no lo pasará por alto. Y nosotros lo sabemos y estamos de acuerdo con ello. Pero entonces Cristo aparece y dice: yo daré mi vida por ellos. Moriré yo para que ellos no tengan que morir. Y la vida eterna que Él tenía nos la entrega a nosotros. Entonces Él nos dice: dame tus pecados y yo te daré mi vida. Dame tus pecados y yo te doy mi justicia. Entonces, cuando hay ese cambio, esa es la redención. Y por eso digo, en el día final, cuando comparezcamos ante el juez del universo, la sangre estará aplicada en nosotros. Y así como el Señor dijo: yo voy a pasar por Egipto, pero donde vea la sangre aplicada, ahí no voy a entrar. Ahí no voy a matar a nadie. Pero Dios tampoco se iba a poner a preguntar: ¿y cuántos hay ahí adentro? Tontón, ¿cuántos hay detrás de la puerta? ¿Y son grandes o pequeños? ¿Han hecho mal o no? ¿Son creyentes o son incrédulos? ¿Están confiando en la palabra que yo le doy a Moisés o no? Él no preguntaba nada, solo veía la sangre y seguía de largo. En el día final, cuando el Señor vea en nosotros la sangre de su Hijo amado, Él dirá: pase, 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 adelante, adelante. Porque es la sangre que nos cubre, que nos perdona y que nos transforma. Ahora, esta era una ceremonia extraña, podríamos decir, porque el Señor les decía que tenían que comer la cena pascual con sus mantos ceñidos, es decir, ya preparados para salir de camino, con las sandalias puestas. Esta es la única ceremonia de todas las de la ley de Moisés en donde los participantes en la ceremonia estaban con calzado. En todas las demás la norma era que estaban descalzos, pero aquí le dice: tendrán su calzado, porque era para expresar que estaban listos para el viaje, para la salida, para la libertad, para la liberación que Dios les había dado. Y le dice: comerán a prisa, porque el Señor se apresura a darles la libertad. Así que coman rápido y para afuera, a la libertad. Entonces, no era una ceremonia de una cena que pudiéramos llamar relajada, tranquila, sino que era, por eso le digo, el enfoque no era la cena o una expresión de gratitud por los alimentos. El enfoque era que ya nos vamos, ya nos vamos. El Señor ha venido a visitarnos, ya va a destruir a los primogénitos de Egipto, ya nos vamos. Así que preparados, pónganse los zapatos, amárrense la cintura, agarren su bordón, coman rápido porque ya vamos a salir. Ese era el sentido de la ceremonia de la Pascua. Pero aunque tenía esas características, también se hacía la distinción entre lo común
y lo sagrado. Los israelitas comían cordero muchas veces, muchas veces. Pero esta cena era especial. Y por eso es que el Señor les decía que el cordero no debería comerse ni crudo ni hervido, sino que el Señor decía asado. ¿Por qué tenía que ser asado? Porque para asarlo tenían que ponerlo en contacto con la llama. Y la llama tenía un sentido de purificación. Entonces, al sacrificarlo y asarlo, era como consagrarlo, hacerlo santo. Pero aquí viene el punto: como ya era santo, no se podía desechar nada del cordero. Por eso el Señor les decía que tenían que comerlo con la cabeza, con las patas y con los intestinos. No tenían ni que sacarle las vísceras. Comerlo todo. Porque era sagrado, no se podía botar lo sagrado. Y lo otro era que el cordero debía comerse todo en esa cena. Por eso el Señor les dice: si una familia es muy pequeña, de manera que un cordero es demasiado para ellos, se unirá con el vecino más cercano. Y entonces van a hacer el cálculo de cuántas personas suman, y así será el cordero o los corderos que fueran necesarios, dividiendo las porciones. Vamos a ver cuántas porciones se pueden sacar de un cordero. Entonces, 16 o las que fueran. Entonces, alcanza para 16 personas. Entonces, se juntaban de manera que el cordero fuera comido en su totalidad. Pero, si aún con todo eso, al final todavía sobraba algo, la orden era que lo que sobraba tenían que quemarlo al fuego. No lo podían botar, no lo podían guardar para otro día, porque eso no era un juego. Esa no era carne de guardarla y ahí la otra semana me la como, sino que era exclusivamente para la noche de la Pascua. Entonces, lo que sobraba lo quemaban, lo carbonizaban, porque era sagrado. Entonces, así es como los israelitas comenzaron a comprender la diferencia entre lo cotidiano, porque como les decía, ellos comían cordero. Es básico el cordero en la dieta del pueblo de Israel hasta hoy en día. Pero esa vez, aunque era otro cordero, era un cordero especial, porque era el cordero pascual, el que estaba santificado con el fuego al asarlo. Ellos podían comer cordero asado en otro momento del año también, y si les sobraba cordero lo podían guardar. Pero este cordero pascual no. Entonces ellos estaban aprendiendo que como lo común, lo ordinario, como era cordero o cabrito, se convertía en sagrado en la ceremonia de la Pascua. Entonces, de igual manera, hermanos, lo que vuelve sagrado algo es el elemento de fe que uno tiene en ello. Uno puede decir, bueno, si la cena del Señor no es nada más que pan de caja cortado. Sí, es cierto. Eso es. De eso está hecho. Pero para quien tiene fe, no ve en ese pan un pan cualquiera, sino que sabe que es un signo que le está hablando del cuerpo del Señor Jesús. Entonces, así es, no solo con la cena del Señor, sino que en todos los aspectos de la vida hay cosas que están consagradas al servicio del Señor. Este edificio no es nada más que un edificio, pero está consagrado para la alabanza, para la predicación, para la enseñanza, para la comunión.
de los hijos de Dios, nuestras vidas. Cualquiera diría, bueno, es un hermano o un hombre corriente, es una hermana corriente, igual que cualquier otra persona. Pero no somos cualquier otra persona. Somos el templo y la morada del Espíritu de Dios. Hemos sido comprados con la sangre del Cordero. No con plata ni con oro, sino con la sangre que Él derramó. Y por lo tanto somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo elegido por Dios. Eso es lo que hace que nuestra vida sea diferente, que no sea como la de las demás personas. Y cuando observamos eso, las cosas que Dios ha santificado, es cuando somos agradables a Él. Estas son las enseñanzas básicas del pasaje que hemos leído. Y quiere Dios que lo podamos comprender. Y quizás el punto central de todo esto es que solo podemos tener vida por medio de la sangre del Cordero sin defecto. Y ese es el Señor Jesucristo. Si alguna persona todavía no ha creído en el Señor, hoy tiene oportunidad de venir a Él. Y creyendo en Él, la sangre de Cristo le será aplicada. Y esa sangre es la que impide que la destrucción y el castigo de Dios venga. Porque esa era la única señal en Egipto que haría diferencia entre la vida y la muerte, que hubiera sangre en la puerta. Igualmente Dios ahora espera sangre, la sangre del Cordero aplicada a nosotros, lo cual nos justifica ante sus ojos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero hacer una invitación antes de orar para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si este es su caso, hoy usted ha escuchado que solamente la sangre del Hijo de Dios es la que puede marcar la diferencia. Y es lo único que le puede dar confianza al ser humano. Por eso yo quiero ahora invitar a cualquier persona, amigo o amiga, que todavía no ha recibido al Señor, pero necesita hacerlo este día. Le invito para que ahí donde usted se encuentra, nos indique su deseo de venir al buen Salvador. Y para hacerlo, le pido que se ponga en pie. Todas las personas que ahora quieren creer en el Señor y que su sangre les cubra, póngase en pie. Ahí en el lugar donde está, póngase en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios, y nosotros vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al buen Salvador, hoy es el momento, es la oportunidad para que usted tenga la vida que el Señor ofrece. ¿Hay alguna persona que necesita venir al buen Salvador? Póngase en pie. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad cuando usted puede venir para creer en el Hijo de Dios y que su sangre le cubra, que su sangre le lave, porque esa sangre que Él derramó es la que nos limpia, nos libra del pecado, es la que nos lleva a la libertad, así como llevó a libertad a Israel. ¿Hay alguna persona que necesita venir? Póngase en pie. Hoy es su momento. No deje pasar la oportunidad. Hoy es cuando el Señor le llama. Venga. Quiero aprovechar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse. Necesita usted rededicar su vida a Él.
Hoy es también el momento para hacerlo. Póngase en pie. Si usted entregará su vida al Señor, póngase en pie. Si se va a reconciliar con Él, póngase en pie. Venga, reconcíliese. Es tiempo de estar en paz con el Señor. Y eso es lo que Él ahora desea hacer con cada uno de nosotros. Aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir y creer en el Señor o reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? ¿Alguien más? Yo le invito para que no deje pasar la oportunidad. Vamos a orar, pero si hubiera alguien más, venga en este momento. No desaproveche la oportunidad. Venga, que hoy es cuando el Señor le está llamando. ¿Hay alguna otra persona? A usted que nos ve por televisión, también le invito para que se una con nosotros en esta oración. Reciba a Jesús como su Salvador y así la vida del Señor pueda estar con usted. Que su sangre le cubra, le lave, le perdone y le reconcilie con Dios. Ore con nosotros. Señor, te damos las gracias por tu palabra que hemos escuchado y porque esta es la buena noticia, que en el sacrificio de tu Hijo tenemos la promesa del perdón de pecados. Te pedimos por esta persona que está acá, por los televidentes, por los que oyen a través de la radio. Señor, perdónales, visítales, que tu sangre preciosa lave el pecado. No importa cuál sea la maldad, no importa cuántos pecados y cuáles se hayan cometido, tu sangre preciosa nos limpia, nos transforma, nos purifica. Tu sangre nos deja más blancos que la nieve. Tu sangre es la que quita de nosotros el pecado, y cubiertos con esa sangre estamos guardados, protegidos del juicio venidero. Gracias porque nos has dado libertad. Gracias porque en ti tenemos la esperanza y la promesa de una vida mejor. Por eso, Padre, te bendecimos y ayúdanos a todos los que estamos en la fe, para que podamos vivir dignamente de ese sacrificio que nos salvó y nos dio un nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús nuestro Señor te damos las gracias. Amén. Amén.